Ayúdanos, Señor, como iglesia, a ser acogedores, a recibir con un abrazo, a recibir con misericordia, a recibir, Señor, a las personas que entren por esas puertas con un afecto fraternal sincero. Pero también, Señor, permite que esta iglesia siempre esté comprometida con la verdad del Evangelio. Que nunca, Señor, transemos en nada aquellos principios que tú has revelado en la Biblia, porque sabemos que esa es la verdad, y esa es la verdad que trae libertad. Esa es la verdad, Señor, que trae verdadera esperanza y alegría al corazón. Así que bendice a esta iglesia naciente, Señor, para que ese sea su compromiso, ser una iglesia de brazos abiertos, pero que tiene su mente puesta en la verdad de Jesucristo como único y suficiente Salvador. Oramos y ponemos todas estas cosas, Padre, a tus pies, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, antes de pasar al momento de la palabra del Señor, hoy día tenemos también gratitud en nuestro corazón porque vamos a tener un momento, un acto de recepción de nuevos miembros. Para ello vamos a dejar a nuestro pastor Diego. Como bien decía Luis, vamos a comenzar este primer culto público de la congregación Faro Esperanza, recibiendo ya nuevos miembros. Eso es algo que nos produce mucha alegría. Quiero invitar, por favor, que pasen aquí adelante Rodrigo, su esposa Alejandra, para que la iglesia pueda conocerlos. Bueno, la iglesia los conoce, pero aquellos que hoy día nos visitan o que nos están siguiendo por la transmisión también puedan participar de este evento. Tanto Rodrigo como su esposa Alejandra fueron contactados a través del trabajo de esta comunidad local. En plena pandemia, con trabajo telemático, con reuniones por Zoom, el Señor les acercó al grupo base que empezó a trabajar y en ello fue acrecentando el deseo de pertenecer a esta iglesia. Fueron discipulados, fueron acompañados y fueron entrevistados por el consistorio esta semana, y en ese examen ellos fueron aprobados muy satisfactoriamente por el consistorio para ser miembros oficialmente de la Iglesia Presbiteriana de Concepción, pero que van a estar apoyando el trabajo acá en Coronel. Así que con ellos también queremos sentar este precedente, que todos aquellos hermanos que se hagan miembros en esta congregación, mientras siga siendo una avanzada, van a ser presentados aquí mismo, aunque sean miembros de la Iglesia de Concepción, van a ser presentados aquí mismo para ir generando ese sentido de identidad y de pertenencia. Estamos muy contentos de verdad de recibirles como miembros. Y corresponde, por lo tanto, que para ser recibidos oficialmente como miembros ustedes puedan nuevamente declarar públicamente su fe. Y es por eso que voy a pedirles que puedan responder afirmativamente a las siguientes preguntas que yo les voy a hacer. ¿Ambos creen que las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo y que representan nuestra única e infalible regla de fe y de práctica? Amén. ¿Creen también que el arrepentimiento y la fe en Jesucristo son requisitos para nuestra salvación y que en Cristo somos hechos herederos de la gloria de Dios? Amén. ¿Creen que además todos los hijos de Dios tienen el deber de esforzarse en obedecer la ley y crecer en madurez espiritual? Y que en este proceso que llamamos santificación recibimos la asistencia permanente del Espíritu Santo hasta el día de nuestra muerte o el regreso de Jesucristo por su iglesia. Amén. ¿Confiesan que ambos son por naturaleza pecadores, que se arrepienten de sus pecados y que esperan la salvación solo por los méritos de Cristo y por la fe en Él? ¿Ya recibieron a Cristo como su Rey y Salvador personal? Amén. ¿Declaran que el Estatuto de la Iglesia Presbiteriana de Chile, que comprende la Confesión de Fe de Westminster, nuestra forma de gobierno, el manual de culto y el libro de disciplina representan la voluntad de Dios para su iglesia
y son un estándar subordinado de fe a las Sagradas Escrituras? Y por último, ¿se comprometen con esta iglesia a que se conducirán según sus reglas y se someterán gustosos a su disciplina, que procurarán su paz y prosperidad y que tratarán a los demás miembros con ternura y lealtad, como corresponde a discípulos de Cristo y miembros de una misma familia? Amén. Que el Señor bendiga entonces estas declaraciones y compromisos que han hecho con la iglesia que está aquí presente. Quiero pedirle ahora a todos aquellos que son miembros de la iglesia, que por favor se pongan de pie, por favor, porque aquellos que han sido parte y representan oficialmente el cuerpo de Cristo a través de esta iglesia presbiteriana, queremos recibirles cariñosamente en nuestra comunión. Y en el nombre de Cristo, en este acto declaramos que a partir de hoy tienen derecho a todos los privilegios de los miembros de la iglesia. Pero también demandamos de ustedes celo en cumplir con las obligaciones que se desprenden de ser miembros de esta congregación. Queremos darles la bienvenida a la comunión del Evangelio de Jesucristo. Y además queremos hacerles algunas promesas. Todos los que estamos aquí de pie, queremos prometerles que les amaremos, que vamos a orar por ustedes y con ustedes, que vamos a orar por sus familias y procuraremos sinceramente la edificación espiritual de ambos durante todo el tiempo que el Señor les permita permanecer entre nosotros. Queremos que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde de todo mal en esta vida y que al fin también les reciba en su gloria, en donde nuestro gozo será perfecto en el amor de nuestro Padre en Cristo Jesús. Y como un acto sincero de aprecio y de cariño, les tenemos un pequeño presente de bienvenida. Voy a pedirle al presbítero Luis, que junto con la Pili y con su esposa, que fueron aquellos que estuvieron discipulando a este matrimonio, les puedan entregar un abrazo cariñoso de bienvenida y este pequeño presente que simboliza el cariño que sinceramente sentimos por estos hermanos. A los miembros los invito a tomar asiento nuevamente. Y antes de que también ustedes tomen sus asientos, permítanme hacer una oración por ustedes, ¿sí? Oremos, hermanos. Padre Celestial, si ya había alegría en nuestros corazones por este acto de lanzar esta iglesia, estos cultos públicos acá en Coronel, tú has añadido más alegría en nuestro corazón al ver este hermoso matrimonio siendo recibidos como miembros de esta iglesia local. Y queremos sinceramente que tú honres las promesas y los votos que hemos entregado a ti de servicio, de lealtad, de amor, que como iglesia queremos y hemos expresado este matrimonio y que tanto Rodrigo como Alejandro también han expresado hacia esta iglesia. Que tú les bendigas, les sostengas, les apartes siempre de todo mal y les capacites, Señor, con todo lo necesario para que ellos sean obreros diligentes, para que con sus dones, Señor, puedan servir a esta iglesia, para que a través de su testimonio también otros conozcan del Evangelio de Jesucristo y puedan ser alcanzados por tu gracia. Bendícelos, sosténgalos, Señor, y capacítelos siempre en el amor de Cristo Jesús, yo te lo ruego. Amén. Amén. Queremos invitar a todos los hermanos que una vez finalizada la liturgia y el culto puedan también ofrecerle un abrazo y un saludo afectuoso a estos hermanos para darles la bienvenida a esta iglesia. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Sin duda esto produce mucha alegría, mucho gozo en nuestros corazones, porque este es el sentido de esta plantación. Este es el propósito y este es nuestro deseo, que como este matrimonio se ha unido a esta comunidad de fe, muchos más puedan entrar por esta puerta y conocer a Cristo como su Señor y Salvador. Y para ello, sin duda, debemos ser fieles a la palabra. Por eso, hermanos, que hoy día vamos a escuchar la palabra del Señor, de parte de nuestro hermano licenciado, que también es parte del equipo de liderazgo, nuestro hermano Alonso. Te invito a pasar por este lugar, por medio de él,
la iglesia esté atenta a la palabra del Señor. Gracias al Señor en primer lugar. Estoy realmente muy contento porque de pronto el Señor, todo lo que uno piensa, lo que uno planifica, todo lo que uno trabaja junto a los hermanos, de un momento a otro el Señor lo materializa y a su tiempo. Y realmente es un gozo tremendo, tremendo. Me emociona mucho ver cómo Rodrigo y Alejandra el día de hoy también se han hecho miembros. Realmente es un regalo del Señor. Cuando íbamos a partir este proyecto de plantación, en marzo del 2020, se cerró todo el país, entramos en cuarentena. Entonces ustedes comprenderán que esa noticia nos golpeó fuerte porque pensamos de qué formas vamos a comenzar un proyecto de plantación que requiere de presencialidad, ¿cierto? De estar con los hermanos, de generar lazos. De qué forma nosotros podíamos iniciar con esto. Y muy mirando de lejos nos aventuramos a sumarnos a lo que había disponible de manera virtual. Y el Señor durante todo este tiempo, hasta ahora, nos sorprendió maravillosamente. Llegaron familias a juntarse con nosotros en reuniones de Zoom para posteriormente estrechar lazos de amistad, de cariño, que el día de hoy se ven reflejados en Rodrigo y Alejandra, pero que atrasito, ¿cierto?, vienen otros más que también están discipulándose para posteriormente hacerse miembros. Entonces, para nosotros realmente es una alegría. Y queremos que el Señor siga bendiciendo este proyecto, que el Señor siga bendiciendo esta avanzada, siga bendiciendo a las familias que aquí están, a su iglesia, para que en esta ciudad, la ciudad de Coronel, sea predicado su evangelio y muchos más sean añadidos a su iglesia. Así que realmente estoy muy gozoso por todo lo que el Señor hace, por todo lo que Él es. Y para el día de hoy, hermanos, voy a invitar a reflexionar la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 1 de Génesis. Vamos a ver algunos versículos que están dentro del contexto de la creación del Señor. Vamos a ir leyendo algunos versículos de este capítulo y vamos a meditar en un sermón que se titula Cuando todo comienza. Cuando todo comienza. Y antes de poder iniciar, vamos a orar al Señor para que Él nos guíe y su Espíritu Santo actúe en medio nuestro, haciéndonos comprender su palabra. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te doy en esta hora. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, porque tú estás en medio nuestro. Gracias te damos porque sin duda has sido tú el que nos ha traído en este lugar. Tú conduces nuestras voluntades, Señor, te mueves en medio de nuestros corazones, cambias nuestros pensamientos a tu voluntad, porque tú eres todopoderoso. Y en esta hora queremos, Señor, recibir la instrucción de tu palabra. Para eso te pedimos que tu Espíritu Santo esté asistiéndonos, Señor, para que nuestras mentes sean abiertas, nuestros corazones sean abiertos, para poder comprender tu palabra, atesorarla nosotros también y ponerla por obra. Tu Espíritu Santo esté en medio nuestro y tu nombre sea muy glorificado en esta hora. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Cuando todo comienza, hermanos, hay una frase en la cual estuve meditando mientras preparaba este sermón, que se dice en todo contexto en el cual se inician proyectos. Y ese deseo es que todo salga bien. Porque yo me hacía la siguiente pregunta: ¿quién quiere que las cosas salgan mal? Nadie quiere que las cosas salgan mal. Todos esperamos que cuando nos aventuramos a iniciar un proyecto, emprender algo, todo salga como lo planificamos.
todo salga como, que todo sea exitoso. Entonces, yo me hacía también esta siguiente pregunta. ¿Se han puesto a pensar en lo mucho que nos frustran las derrotas? Porque seamos sinceros con nosotros mismos. No nos gusta perder. A nadie le gusta que las cosas salgan mal. Es complejo verse derrotado en el emprendimiento de algo, porque somos quienes lo llevamos, porque hay expectación o porque simplemente es impopular perder. Sobre todo en este contexto en el cual estamos viviendo, en donde el exitismo, en donde el mundo nos invita para que seamos exitosos, en donde el mundo te invita para que tú forjes tu propio destino, donde el mundo te invita a que si tú no estás teniendo éxito en cualquiera sea la cosa que hagas, entonces no está bien eso. Agustín de Hipona decía algo, al margen de lo que estamos comentando. Toda empresa que no tiene una planificación tiende al fracaso rotundo. Porque de acuerdo, una cosa es que de pronto no nos dejemos llevar por el exitismo, pero otra cosa es que nosotros planifiquemos, ¿cierto? Desarrollemos planes, proyecciones, para poder tener, ¿cierto? Proyectos que en el fondo pueda irle bien. Una cosa no quita la otra. Debemos planificar. Agustín lo grafica muy bien. Porque si no planificamos cosas, si no nos comprometemos en pensar las cosas que hacemos, esas cosas inevitablemente también van a tender al fracaso. Entonces, cuando todo comienza, queremos que todo vaya viento en popa. Cuando todo comienza, queremos tener certezas para poder proyectar lo que va a ocurrir en el futuro. Cuando todo comienza, deseamos sentirnos respaldados, deseamos sentirnos queridos y deseamos sentirnos validados frente a lo que estamos haciendo. La pregunta que se busca responder aquí, o lo que buscamos responder aquí es, ¿qué hace o dónde está Dios cuando todo comienza? En Génesis vemos, ¿cierto?, un relato en el cual Él inicia su obra de creación. Y en Génesis capítulo 1 vamos a ir descubriendo cómo Él hace todas las cosas y en los días en los cuales Él también desarrolla esta obra. Vamos a animarnos entonces a poder desentrañar lo que Dios hace cuando inicia su obra. Y vamos a ver tres cosas. Dios, cuando todo comienza, Dios ya tiene un plan. En segundo lugar, vamos a ver que Dios se mueve cuando no hay nada, o cuando no podemos ver nada materializado. Y en tercer lugar, vamos a ver que Dios descansa en su obra terminada. Entonces, en primer lugar, cuando todo comienza, Dios ya tiene un plan. Y nosotros vamos a ver en Génesis 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Hermanos, la mirada del inicio de la creación debe ser vista desde la perspectiva de Dios y no la de nosotros. La mirada de cuando todo comenzó debe ser vista desde su concepción para poder comprender los misterios que se ocultan dentro de esta voluntad de Dios de iniciar una obra, de crear todas las cosas en la tierra. Entonces, yo sé que el texto es muy conocido por todos, ¿cierto? Génesis 1:1 es un texto que la mayoría de nosotros que creemos el Señor lo conoce, es algo que está en la memoria colectiva de la mayoría de los creyentes. Es una frase corta y sencilla, es fácil de recordar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos entrega un testimonio muy cierto y muy trascendental también para la humanidad. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es creador de nosotros mismos. Porque a veces como que nos enajenamos de la creación. A veces como que nosotros, ¿cierto?, decimos, Dios creó todo. Y como que nos alejamos, como que nosotros no hemos sido creados, ¿cierto? Porque nos creemos que somos la corona de la creación y entonces Dios creó todo lo demás, pero nosotros como que estamos al lado. Pero Dios nos creó también a nosotros. Dios creó todo lo que vemos. Dios es nuestro creador.
Estas palabras, sin duda, son de alegría y expresan convicción. Dios creó los cielos y la tierra. Y está bien, esto representa todo lo que ya nosotros hemos dicho, todo lo que nosotros ya conocemos, pero hay veces en que los gritos de guerra, ¿cierto? Esta memoria que nosotros tenemos, ¿cierto? De Génesis 1:1, nos va enajenando un poquito, como que no nos hace meditar en lo que realmente estamos diciendo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué digo esto? Porque el texto representa una verdadera fuente de alegría y un tesoro insondable para el creyente. Hagamos nuestra primera detención entonces en el texto. En el principio, Dios. En el principio, Dios. Esta frase, en el principio Dios, está construida bajo la palabra principio. Y esta palabra se deriva, en su terminología en el hebreo, de lo que se conoce como cabeza. De ahí se deriva esta palabra, en el principio. Principio, entonces, se deriva de cabeza. Y en sí misma es aplicada en distintos contextos bíblicos que apuntan a un orden de jerarquía. Es decir, Dios es el primero porque no hay alguien por sobre Él, no hay alguien que esté antes que Él, y porque todo viene después de Él. Significa que, en orden jerárquico, Dios es el primero. Y aquí entonces hay una cosa que nos empapa de alegría y que realmente nos llama a nuestro corazón a saltar de una profunda convicción de que creemos en el Dios verdadero. Hermanos, cuando todo comienza, Dios ya tiene un plan porque Él es el principio y Él es el primero. Frente a muchas obras humanas, todas ellas terminan con el corte de cinta, ¿cierto?, por parte de las máximas autoridades. No importa quiénes fueron los que trabajaron en ellas, no importa quiénes fueron los obreros que desarrollaron un edificio que posteriormente se inauguró y se cortaron las cintas. Quienes inauguran esto son las autoridades consideradas como autoridades máximas. ¿Y qué es lo que pasa? En el contexto bíblico, quien piensa todo y quien hace todo es Dios mismo. Quien piensa y maquina todas las cosas que nosotros vemos materializadas es Dios mismo. Entonces debemos considerar algo. A la misma manera que están las máximas autoridades que cortan las cintas y nadie se molesta, ¿cierto? Los obreros no se molestan porque de pronto ellos saben que están trabajando allí. Dios es el que corta las cintas. Dios es el que ha pensado todo. Dios es el que pensó toda la obra de creación. Dios es el que inició toda su obra de creación y que nosotros podemos ver. Cada cual, hermanos, y aquí me gustaría que nosotros meditáramos en las cosas que nosotros emprendemos, porque Dios emprendió un proyecto en la creación. Ahora pensemos y detengámonos a pensar, cada cual, en los proyectos que tiene en la vida. Nosotros somos personas, y el Señor así nos ha creado, que hacemos cosas. El Señor no nos llamó y no nos quiso colocar ahí como de bonito, sino que cuando creó a Adán y Eva, incluso, por ejemplo, les ordenó que le colocaran nombre a los animales. Les ordenó a que usaran todo lo que tenían allí en la creación para poder ocuparlo y ocupar sus dones, ocupar sus capacidades con las cuales el mismo Dios les había dado para que se desarrollaran. Entonces, pensemos en esto, todos tenemos algo, todos tenemos planificaciones, todos tenemos algún proyecto. Esto es lógico, porque por un lado, nosotros estamos llamados, ¿cierto?, a poder utilizar los dones, los talentos que el Señor nos ha dado, a utilizar los recursos que el Señor nos ha dado, pero por otro lado, nosotros deseamos también que en estos emprendimientos las cosas, ¿cierto?, salgan como nosotros queremos, como lo decíamos en la introducción. En medio del desarrollo de muchas cosas que hacemos, hay mucha ayuda de terceros para poder concretar nuestros proyectos. Pero finalmente, cuando todo se concreta, viene la frase: por fin logré mi sueño.
Cuando hay algo que nosotros vemos materializado y que deseamos con todo nuestro corazón, entonces nosotros decimos, por fin lo logré. ¿Qué fue lo que ocurrió cuando muchos de nosotros salimos de la universidad, o de la media, o de la básica? Nos alegramos. Y hubieron personas que se alegraron con nosotros, porque finalizamos un proyecto, porque lo concretamos y lo vimos materializado ahí en un cuadro, ¿cierto? O en un diploma que decía licenciado. Todos nos alegramos. Y todos queremos y anhelamos que llegue eso. Hermanos, la cosa es que hay momentos en los cuales no salen las cosas como queremos. Ahí pregúntale a Job, por ejemplo. Teniendo muchas cosas, siendo exitoso, de un momento a otro tuvo que vivir un proceso en el cual las cosas ya no salieron como él quería. Pasar por un momento de dolor que de pronto él no se esperaba. Hermanos, tenemos que ser conscientes de esto, porque somos vivimos en un contexto de exitismo. La cosa es que nosotros no somos los primeros en nuestra propia vida. Y aquí me gustaría plantear esta idea. ¿Qué es lo que busco ver acá? Es que el primero en nuestra vida es Dios. Nosotros somos creyentes en Él. Nosotros somos hijos de Él. Y nosotros debemos considerar que todo lo que tenemos en nuestra vida proviene de su mano. Él es el primero. Y las cosas que tenemos en medio nuestro, las cosas materiales que podamos tener y los proyectos que podamos concretar, Él es el primero. Lo creamos nosotros o no, lo querramos nosotros decir o no, Él es el primero. La palabra del Señor dice, Él es el alfa y el omega, Él siempre es el primero, el principio y el fin. Él guía todo. Y en realidad, esta realidad en realidad nos golpea al mundo, y golpea al mundo en su dimensión general, sino que la golpea profundamente en su dimensión particular de cada individuo. Porque al mundo, cuando nosotros tiramos al voleo, Dios es el primero, Dios es el único Dios verdadero, Dios es el Dios que gobierna toda la creación. En este momento y por la eternidad, lanzar esas frases al voleo en general, de pronto no produce mucho efecto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que esa realidad realmente golpea a cada individuo que esté viviendo. El mundo dice, yo hago mis cosas y las cosas que yo conquisto son producto de mi esfuerzo, del empuje que pongo. Pero la verdad es que, hermanos, si esa persona está viviendo, es simplemente porque Dios le deja respirar. Lo quiera creer o no, lo queramos creer o no, nosotros estamos aquí porque Dios quiere que estemos en este lugar. Nosotros está bien, nos planificamos, ¿cierto? La reunión era a las 18 horas, entonces ahí tuvimos que hacer algunas cosas para poder adecuar eso, almorzar a tal hora, ¿cierto? Y hacer otros quehaceres, ok, nosotros planificamos cosas. Nosotros disponemos cosas. Realmente es el Señor quien tiene la palabra final. Porque también habían otras personas más que se habían anotado y que de pronto se habían planificado para poder venir y estar con nosotros, pero no están. Porque en la semana o porque en algunos días les ocurrió algo que les impidió estar en este día. Entonces se dan cuenta que de Dios depende todo, que nosotros planificamos cosas, pero que de Dios depende todo. Hermanos, cuando Dios inició su obra en la creación, estaba todo bien porque Él era el primero y después creó todo lo demás. No hay alguien que pueda decir, que nosotros podamos decir, ¿cierto?, que le aconsejó ahí al Señor o le pidió consejo a su creación, le dijo, mira, estás bien como estás quedando, ¿cierto? ¿Te sientes bien como te estoy haciendo? No, el Señor fue el primero, Él nos hizo y nosotros respondimos a su obra de creación. Nosotros somos criaturas. Nadie en este proceso de formación cuestionó al Señor, sino que el Señor dijo, hágase la luz, se hizo la luz. El Señor dijo, y creó, ¿cierto?, toda la vegetación, y se hizo toda la vegetación. El hombre creó a Adán y Eva, y ellos fueron creados, y ellos no cuestionaron lo que Él hizo, porque Él era el primero. Y damos gracias al Señor que así sea. Damos gracias al Señor que así sea, porque podemos tener la fiel convicción de que Él, nada más y nada menos que el eterno Dios, creó todo lo que nosotros vemos.
Hermanos, cuando todo comienza, Dios ya tiene un plan, porque Él es la cabeza, pero Él es la cabeza pensando. Esta aplicación se desprende naturalmente de que Dios como cabeza de la humanidad, esta palabra, ¿cierto?, que nosotros traducimos como principio, deriva de la raíz, como ya dijimos, cabeza. ¿Y qué significa cabeza? La palabra del Señor hace muchos símiles de esto y habla del cuerpo y cómo Dios está en la cabeza. ¿Qué significa eso? Significa que de alguna forma Dios, aparte de ser el principio, Dios también pensó y tuvo iniciativas eternas para poder concretar las cosas. Entonces, de cierta forma, el Señor, no había nadie antes que Él, pero también Él en su propio y eterno razonamiento pensó todas las cosas tal cual están el día de hoy. Acá yo me hice una pregunta y dije, ¿quién no piensa las cosas? ¿Quién no piensa las cosas? Entonces, dije, los impulsivos de pronto nosotros decimos que ellos no piensan nada, ¿cierto? Llegan y hacen las cosas, no razonan, no toman razón. Pero, aunque impulsivo o no, igual las cosas se piensan. Entonces, no creo que es cierto que alguien de pronto no piense así a per se las cosas que está haciendo o diciendo. Lo que pasa es que lo piensa poco, a lo mejor con poca profundidad, considerando muy pocas variables. Porque también está el otro extremo, ¿cierto? Aquellos que razonan en las cosas que quieren emprender y de una u otra forma, ¿cierto?, planifican las cosas para que todo les vaya bien. Pero hermanos, en esta cosa, entonces yo me pregunto y la respuesta es que todos piensan las cosas. ¿A qué lo quiero llevar con esto? A que nosotros calculemos el peso de que haya sido Dios quien haya pensado e ideado todo el plan que nosotros vemos materializado en la creación. Porque, ¿qué pasa? Que nosotros cuando pensamos cosas a largo plazo, y ahí cuando nosotros pensábamos en este proyecto de plantación y de pronto lo proyectábamos a 3 años, ¿cierto?, con distintas etapas, nosotros lo único que podíamos hacer era, ¿qué era lo mejor para que pudiésemos hacer en este lugar? Pero si eso iba a tener éxito o no, si eso iba a producir los frutos que nosotros esperábamos o no, no lo sabíamos. De hecho, en la introducción ya lo decíamos, ¿cierto? Nos encontramos con la pandemia. Y durante todo ese año, la proyección era que nosotros íbamos a estar de manera presencial en la ciudad para poder predicar el Evangelio. Y ahí estábamos, virtualidad. Entonces pensamos las cosas, aunque sea a largo plazo, aunque pensábamos bien las cosas, pero la verdad es que hay variables que escapan de nuestra mano. Entonces, hermanos, el peso de que Dios en el inicio haya ideado y pensado todas las cosas de manera eterna, implica también que su palabra no vuelve a él vacía. Y Él hace todas las cosas que Él quiere porque Él es Dios. Todo lo que sale de su boca entonces se concreta porque Él es Dios. A diferencia de nuestra, que todo lo que sale de nuestras bocas no nos pasa más allá de pronto buena intención. Y es por eso que necesitamos la asistencia de Dios para emprender un proyecto, para que sea bendecido por Él y para que sea impulsado por Él, para que nosotros nos sumemos a lo que Él está haciendo. Él está haciendo algo en esta ciudad y es por eso que estamos acá. Nosotros nos proyectamos y este proyecto va a tener éxito en la medida que nosotros nos acerquemos y nos moldemos a la voluntad de Dios. Entonces, aquí es esa la cosa, porque nosotros incluso cuando proyectamos cosas, nos damos un margen de error, ¿cierto? Un margen de tiempo o distintos márgenes, ¿cierto? Que a nosotros nos pueden servir de indicador para poder entender que las cosas van yendo bien o van yendo mal. Pero Dios no tiene ese margen, porque Dios dice, hágase la luz, se hace nomás. Dios dice y piensa algo y se hace nomás. Nosotros tenemos ahí un porcentaje, ¿cierto? O un delta de error. ¿Cómo nosotros vamos a disminuir ese delta de error? ¿Cómo nosotros en este proyecto de plantación vamos a tener éxito toda vez que nos acerquemos a la voluntad de Dios? En el principio era Dios, ok, en el principio Dios pensó, dijo e hizo todas las cosas que quería. Hermanos,
Entonces nosotros debemos considerar esto. Debemos considerar que toda vez que Dios emprende un proyecto, Él es el principal. Él ya llegó antes que nosotros a esta ciudad. Él ya vino a esta ciudad antes que nosotros. Él ya tiene un propósito en esta ciudad. Él ya es el primero. Y Él ya tiene un plan. Y aquí somos nosotros aquí entonces. Si Dios ya tiene todo resuelto, ¿por qué estamos aquí? Estamos aquí porque nos queremos sumar a ese plan que el Señor ya ha ideado. En el principio era Dios. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cómo el Señor va a contar nuestra historia acá en Coronel? ¿Cómo vamos a decir eso? Dios estuvo desde el principio en este proyecto de plantación. Entonces esa es la primera cosa. Cuando todo comienza, Dios ya tiene un plan. Dios ya tiene un plan. En segundo lugar, cuando todo comienza, Dios se mueve cuando no hay nada. Dios se mueve cuando no vemos nada. Y ahí nosotros vamos a leer Génesis 1, versículo 2, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hermanos, ¿quién de nosotros le habría puesto fichas a este versículo que nosotros acabamos de leer? Porque para colocar una imagen en sus mentes, lo que este texto nos está diciendo acá es que el Espíritu de Dios se estaba moviendo cuando no había nada, pero independiente de eso, el Espíritu de Dios se estaba moviendo cuando estaba todo desordenado. Entonces, esa es la imagen que nos representa este versículo 2 del capítulo 1 de Génesis. Entonces, yo me puse a pensar de qué forma podemos ver esto en nuestra cotidianidad. Me acordé cuando en cierta oportunidad, acá en mi casa, en la casa de mis padres, viviendo acá en Coronel, en el sector que se conoce como Lagunillas, en cierto año mis padres deciden hacer el arreglo de la casa. En definitiva, lo que querían concretar era un proyecto de ampliación de la casa. Y eso obligó tales transformaciones en el hogar, tal desorden en el hogar, que tuvimos que salir de ahí, arrendar otra casa momentáneamente hasta que todo estuviera ahí resuelto y construido. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando me tocaba ir a la casa, entonces yo veía un despelote, yo veía que había materiales arrumbados, veía que estaba todo lleno de polvo, veía, ¿cierto?, que habían cosas como a medio avanzar. Entonces yo miraba y decía, ¿cuándo va a ser el momento que esto ya va a estar listo? Porque ahora no me dan ganas de estar aquí para nada, ¿cierto? O sea, me dolía la cabeza ver todo el desorden que estaba ahí presente. La huella de los pototos de los maestros ahí marcada, ¿cierto? Y mi mamá tanto que cuidaba el piso, entonces mi mamá iba y veía que estaba todo ese caos. Entonces, más o menos, lo que la palabra de Dios nos dice, en el versículo 2 de Génesis, es que en medio de ese caos, el Espíritu de Dios se movía de lo más tranquilo. El Espíritu de Dios se movía de lo más tranquilo. No le daba nada ver eso. Entonces yo decía, no le daba nada a Dios ver todo desordenado. Entonces ahí yo decía, ¿quién de nosotros le habría puesto fichas a este plan que tenía el Señor, viendo el desorden que había en ese momento? Yo creo que ninguno de nosotros. Ahí empezaron los cuestionamientos, ¿cierto? Que siempre nosotros le hacemos a Dios, pero ¿estás seguro que tú vas a crear un mundo entero, ¿cierto? Que funciona con estaciones del año, ¿cierto? Que hay árboles que nos dan oxígeno, que hay animales, ¿cierto? Que están tanto en la tierra como en el agua. Si está todo desordenado, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, son cuestionamientos que nacen, ¿cierto? Desde nuestra propia limitación, porque Él es infinito. Entonces estaba todo desordenado y el Espíritu de Dios se movía de manera tranquila. ¿Qué pasa? Nosotros vemos que cuando todo comienza y cuando nosotros no podemos ver nada materializado, nada tangible, cuando no están organizados, ¿cierto? Cuando no hay un local en el cual reunirse, cuando aún no han llegado hermanos,
cuando aún nos faltan tantas cosas, en todo ese caos, en todo lo que representa el no ver cosas materializadas, el Espíritu de Dios está tranquilo, porque Él ya tiene un plan y porque Él tiene el poder para hacer de la nada todo. Entonces, hermanos, había un tiempo en el cual, en esta misma plantación, en el equipo de liderazgo no veíamos cosas concretas. No llegaban hermanos. Entonces nos hacía preguntarnos a veces, a lo mejor estamos esforzándonos por las puras nomás. Estamos ahí colocando el empeño por las puras nomás. ¿Quién va a llegar por Zoom a congregarse con nosotros, cierto? ¿Cómo vamos a tener amistad con gente a través de una pantalla? ¿Cómo va a perdurar eso en el tiempo? Y si llega alguien, ¿cómo va a perdurar eso en el tiempo? Cosas que nosotros no podíamos ver. Pero viendo la palabra del Señor y cómo Él hace las cosas, los planes que Él concreta, entonces, ahora yo digo, en nuestra desesperación el Señor se movía tranquilo porque Él ya estaba orando, porque Él ya estaba haciendo todo, porque Él ya estaba tocando el corazón de Rodrigo y Alejandra, Él estaba entrando en la historia de Rodrigo y Alejandra para que llegara el momento en el cual se iban a conectar a una reunión de Zoom y posteriormente iban a perdurar. Él ya se estaba moviendo en la vida de Luis y de Catherine y de su familia para estar con nosotros. Él ya se estaba moviendo en los corazones de Camilo, de la Paola, para llegar al momento en el cual se iban a congregar con nosotros. Entonces, podrían haber muchos más acá ahora, pero yo estoy convencido que aunque no los vemos, el Señor está muy tranquilo, porque Él ya está obrando en esos corazones que van a llegar a este lugar para escuchar su palabra. Hermanos, entonces, cuando todo comienza, nosotros también debemos considerar esto, porque cuando no vemos nada, el Señor está tranquilo. Entonces, este es un nuevo aliciente para que nosotros descansemos en el Señor. Para que nosotros descansemos en Él. Porque, nuevamente digo, si hubiésemos estado en ese momento de la creación, entonces hubiésemos dicho, Señor, ¿cómo vas a hacer esto? Pero Él es Dios. Y estamos sirviendo a un Dios todopoderoso. A un Dios que tiene todo poder, a un Dios creador, a un Dios soberano, que dice cosas y simplemente se hace. Y todas las cosas que Él hace, usted puede revisar, ¿cierto? En el capítulo 1 de Génesis, vio Él que era bueno. Y eso nos lleva entonces a nuestro tercer y último punto, que es que cuando todo comienza, Dios se complace en su obra. Entonces, ahora veamos Génesis 2, de los versículos 2 al 3, que dice lo siguiente. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda obra que había hecho en la creación. Entonces llega un momento en este proyecto que el Señor ya ve materializado, lo mira y dice, ok, voy a descansar, voy a contemplar todo lo que he hecho, porque todo lo que Él había hecho era bueno. Entonces, ¿qué significa que Dios diga constantemente, y vio Dios que era bueno? Básicamente lo que quiere representar esa expresión es que cada vez que el Señor iba avanzando, ¿cierto?, en estas etapas de su proyecto materializado, ¿cierto?, en la creación, entonces Él miraba lo que había hecho y decía, me salió tal cual lo pensé, porque Él es Dios. Entonces, hizo la luz, me salió tal cual como pensé. Hizo a los animales, ¿cierto? Lo hice tal cual como pensé. Hice al hombre, lo veo, y lo hice tal cual como yo pensé, porque Él es Dios. Y esto es tajante. Dios, lo que Él hace, lo concreta. No es como nosotros que de repente hacemos cosas, ¿cierto? Manuales, ¿cierto? O emprendemos algunas cosas y de repente nos echamos para atrás, lo vemos, y como que, ok, como que ya algo tiene, está bien, está pasable. A veces usamos esa frase, ¿cierto? Está pasable, ya, ok, está aceptable esto. Nosotros tenemos esa frase porque nosotros somos, nuevamente, hombres y mujeres limitados. No tenemos el poder que Dios tiene. Entonces nos esforzamos y a veces vemos el resultado de nuestro esfuerzo en algunos proyectos que nosotros queremos materializar, ¿cierto?
Y cuando los miramos terminados, concretados, decimos, ok, ya está pasable. De pronto me hubiese gustado que tuviera esta cosita o esta otra cosita, ¿cierto? No salió tan bien ahí, vamos a mejorar. Y ahí viene, ¿cierto? Toda una teoría de la mejora continua, ¿cierto? Las empresas lo utilizan para mejorar continuamente y ser cada vez mejores en las cosas que hacen, en los procesos que desarrollan. Pero ¿saben qué? El Señor hizo todas las cosas que nosotros vemos y Él vio que era bueno. ¿Y por qué Él vio que era bueno? Porque Él pensó algo en su mente y lo concretó exactamente igual, sin ninguna sombra de variación, sin un milímetro que le haya faltado, sin alguna cosita que le haya sobrado. Él lo concretó tal cual. Por eso Él vio que era bueno. Y llegó un momento en el cual Él quiso descansar para contemplar todo lo que había hecho. Hermanos, esto realmente a nosotros nos deja una gran enseñanza. Porque hablábamos anteriormente que nosotros debemos considerar márgenes de error, márgenes aceptables de error, para poder continuar con algo, porque no somos perfectos. Pero con el Señor no pasa así, ¿cierto? Con Dios no pasa así, porque Él hace exactamente lo que Él quiere. Y es muy común, a veces, ¿cierto? En medio nuestro esta frase que dice, como salga nomás. Pero la frase del Señor que reemplaza esto es que Él se complace en lo que hace. Hermanos, entonces tenemos un gran desafío acá. Iniciamos la predicación de su palabra en este lugar. Y Él está llevando adelante su obra en este lugar. Y cuando esta obra se vea terminada, ¿cierto? Y cuando siga avanzando, el Señor se va a agradar de lo que Él ha hecho. A lo mejor nosotros vamos a estar ahí muchas veces cuestionándonos cosas, ¿cierto? Muchas veces vamos a estar pensando en cómo mejorar cosas, pero lo que debemos hacer es apegarnos a la voluntad de Dios para que todo salga como Él quiere. Hermanos, vamos viendo entonces, como dice Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Es interesante también, porque el Señor acá, Dios nos habla, ¿cierto?, del día de reposo, y hoy día estamos en el día de reposo. Es un momento especial porque es este culto en donde nosotros lanzamos públicamente a toda la comunidad de Coronel y abrimos las puertas para que vengan y escuchen la palabra del Señor. Es un momento, ¿cierto?, distinguible y lo conmemoramos por eso. Pero el Señor nos llama a descansar porque vienen ansiedades, ¿cierto? ¿Cómo va a ser el próximo domingo? ¿Cómo va a ser los demás domingos? ¿A quién el Señor va a convocar? ¿En qué momento vamos a ver aún más repletas estas bancas? ¿En qué momento nosotros vamos a ver que se levantan líderes dentro de esta congregación? ¿En qué momento nosotros vamos a ver en el cual esta congregación ya pase de ser congregación y sea una iglesia independiente? ¿En qué momento vamos a ver eso nosotros? Empezamos a preguntarnos esas cosas y la respuesta es, el día de hoy descansemos de toda obra, descansemos en Él, porque la obra es suya. Esa es una primera cosa respecto de eso. Pero por otro lado, eso de descansar en Él tiene que ver con el hecho de que debemos permanecer en Él. Juan 15:5 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Ahí está el secreto entonces. Debemos descansar en Dios, debemos descansar en Él, echarnos en sus brazos, hacer su voluntad, para que llevemos fruto, para que esta congregación lleve mucho fruto. Debemos permanecer en Él. Para que tus planes y proyecciones en la vida tengan éxito, debes acercarte a los planes que Dios tiene para ti. Porque ¿cuál es la cosa? Si nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros, vamos a pedir lo que queramos y nos será dado. ¿Por qué? Porque nos vamos a estar pidiendo para nosotros, porque pedimos mal. Vamos a estar pidiendo conforme a su voluntad. Y Él bendice su voluntad.
Entonces, ¿qué debemos hacer acá en este lugar cuando iniciamos un proyecto? Cuando iniciamos este proyecto de plantación o cuando inicias un proyecto en tu vida, cuando tienes planificado algo en tu mente. Descansa en el Señor. Y aparte de descansar en Él, entonces también apégate a su voluntad. Solo así vas a tener éxito, solo así vas a poder descansar, inclusive cuando veas que no todo sale como tú quieres. Cuando tú veas, ¿cierto?, que faltan muchas cosas. Porque recuerda, el Espíritu de Dios se movía tranquilamente cuando no había nada. Y nosotros debemos descansar en Él. Nosotros debemos descansar en su voluntad. Dios tiene todo bajo control. Tu vida tiene un propósito en medio del plan de Dios que Dios está desplegando en medio de los tiempos, en medio de los desiertos de tu vida. Cuando no ves nada, el Espíritu de Dios ya está trabajando. Descansa en la realidad de que Dios concluirá su obra en ti. Y descansarás agradado en ver cómo Él ha hecho exactamente lo que Él quiere en tu vida. Entonces, cuando todo comienza, Dios ya tiene un plan. Cuando todo comienza, Dios se mueve cuando no hay nada. Y cuando todo comienza, Dios descansa en su obra terminada porque Él hace lo que Él quiere. Oremos al Señor. Gracias, Padre, te doy en esta hora por tu palabra. Gracias, Padre, te doy en esta hora porque tú eres soberano, porque tú nos tienes en este lugar y nosotros podemos ver tu voluntad materializada en nosotros. Señor, ayúdanos siempre a pegarnos a tu voluntad, porque cualquier proyecto que emprendamos en nuestra vida debe ser para tu gloria. Hay muchas veces que nosotros decimos, Señor, quiero todo para tu gloria, pero muchas veces tampoco no nos detenemos a pensar esto y queremos en esta hora pensar realmente lo que significa tu gloria. Y eso, Señor, nos lleve a emprender distintas cosas con el propósito y el sentido verdadero. Señor, te damos gracias porque tú ya tienes todo planificado en nuestra vida. Incluso en este proyecto, Señor, de avanzada, tú tienes todo planificado, tienes tu obra ya hecha y tienes todo resuelto. Tú te mueves tranquilamente en lo que aquí está ocurriendo. Nada te sorprende, Señor, porque en tus tiempos nosotros también vamos a ver materializadas las distintas etapas de crecimiento, Señor, de esta congregación. Porque tú te mueves tranquilamente y ya tienes todo resuelto, Señor. Ayúdanos en esta hora entonces, y cada domingo, y cada vez que nos congreguemos en este lugar, a descansar en tus planes, Señor. A echar todas nuestras preocupaciones en tus pies, Señor. Y realmente descansar, a pegarnos a tu voluntad, para que solo de esa forma entonces, Señor, podamos decir que vamos conducidos conforme a ti. Frente a las inclemencias, Señor, frente a las distintas situaciones de la vida, descansemos, porque tú ya tienes todo resuelto. Bendícenos, Señor, y acompáñanos para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Les invito a ponerse de pie. Vamos a invitar a nuestro pastor Diego que pueda pasar por este lugar para la impetración de la bendición del Señor. Oremos, hermanos. Y ahora que la gracia de nuestro Salvador Jesucristo, que el amor del Padre que está en los cielos y la comunión y la santificación del Santo Espíritu sean con cada uno de ustedes, amados hermanos, y con toda su familia y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Haz el Dios